Bien, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar el curso denominado Linux, mis primeros pasos. Bien, bueno, antes de empezar me voy a presentar. Mi nombre es Poli Salazar, soy docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Bueno, tal vez con algunos de ustedes hemos pasado alguna asignatura. Bien, les doy la bienvenida a todos a esta primera clase para conocer algunos conceptos mínimos y todo lo que vamos a llegar. A ver, aceptemos a sus compañeros que siguen ingresando. Bien, nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a ver acerca de algunos aspectos clave que vamos a llevar durante este curso. Inicialmente vamos a describir el objetivo general que tiene este curso. Bien, nuestro objetivo general de este curso es proporcionar los fundamentos esenciales de Linux. Nos vamos a familiarizar con el entorno gráfico de la terminal, enseñándoles los comandos básicos para gestionar archivos, permisos, usuarios y procesos. De esta manera nosotros vamos a poder introducir en instalación de software para que al finalizar ustedes puedan desenvolver con autonomía en el sistema y realizar tareas cotidianas, todo en un proceso práctico y accesible que fomente la confianza del uso de esta herramienta de código abierto. Bien, entonces nosotros vamos a conocer en primer lugar ciertos aspectos de lo que viene a ser Linux. Vamos a ver qué es Linux, algunas libertades, El de ser libre no significa gratis. Vamos a conocer algo de historia y demás. Bien, entonces nuevamente les doy la bienvenida y este es nuestro objetivo general. Bien, vamos a ver un poco sobre las herramientas que vamos a utilizar durante este curso. Bien, acá tenemos una herramienta de Procbox que nos permite realizar una gestión de virtualización. También vamos a utilizar, en este caso podríamos hacer la elección de VirtualBox, VMware, Hyper-V de Microsoft o un KMV en Linux. Bien, estas herramientas de virtualización, en esta asignatura, en este curso, nos va a permitir, en primer lugar, instalar una herramienta que nos permita instalar un sistema operativo. Este sistema operativo va a ser una distribución en la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, esta herramienta es bien importante. Esta herramienta yo les voy a compartir mediante un link de Drive para que ustedes lo puedan descargar. A ver, esperemos un minutito. Aceptemos a sus compañeros. Bien, una vez conociendo esta herramienta importante, vamos a ver el contenido de lo que vamos a ir realizando, Bien, en nuestra primera unidad vamos a ver un poco sobre los sistemas operativos, vamos a ver la historia, las distribuciones que tiene Linux, vamos a instalar o de cierta manera visualizar las herramientas de virtualización que vamos a utilizar, como primer apartado. Como segundo, vamos a poder observar una vez instalado ya un sistema operativo Linux, vamos a poder ver la estructura de directorios, los comandos esenciales como de crear carpetas, mover, eliminar, crear directorios, renombrar, dar permisos, edición de archivos. Vamos a utilizar también estos comandos como el mkdir, el touch, el cp, el mb, el rm, el cat, el nano, algunos permisos básicos de archivos y directorios con el chmod, que básicamente nosotros a partir de una teoría básica vamos a poder aplicar. Bien, entonces, en esta tercera unidad vamos a poder ver la estructura de manejo de archivos y directorios, Nuevamente con algunas herramientas que ya hemos proporcionado. En nuestra cuarta unidad vamos a poder observar la gestión de paquetes y usuarios, Vamos a poder instalar software desde una terminal. También vamos a utilizar alguna aplicación que nos permita instalar de manera gráfica ciertas herramientas, ciertos programas para poder actualizar y ver esta gestión, De esta manera
vamos a poder observar, ¿no? También vamos a ver lo que viene a ser la gestión de usuarios, vamos a poder ver cómo un usuario es diferente al otro, vamos a ver que en este proceso vamos a exhibir al superusuario, que en este caso nosotros lo vamos a llamar root, y a los demás usuarios de manera normal. Bien, entonces esta era una pequeña introducción a todo lo que vamos a llevar en relación a esto que se denomina mis primeros pasos en Linux. Bien, no sé si hasta el momento hemos tenido alguna consulta, alguna duda. Todos entiendo que este momento cuentan con un equipo mínimo para poder instalar una herramienta para virtualización y de esta manera instalar algunas distribuciones, en este caso de un sistema operativo. Bien, alguna consulta tal vez a momento. Ninguno, dije. Adelante. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, nosotros antes de hablar de qué es Linux, primero vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de, en este caso, de los sistemas operativos, ¿ok? Bien, nosotros para poder hablar de un sistema operativo vamos a recurrir primero al concepto de lo que es una computadora. ¿Alguien se anima a indicar qué es una computadora? Ver, nosotros vamos a tomar una definición. Vamos a, en primer lugar, indicar que una computadora, como lo vemos, usualmente, de manera etimológica, viene del latín computer, que significa calcular, también denominada ordenador o computador, ¿no? Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Bien, entonces una computadora, una máquina electrónica que me permite procesar información. Bien, entonces nosotros a partir de este concepto que ha iniciado en primer lugar sobre esta noción que tiene von Neumann en el año 1945. Bien, nos decía von Neumann que una computadora se puede construir a partir de 5 partes principales, las cuales son la unidad aritmético-lógica o ALU, la unidad de control, la memoria, un dispositivo de entrada y salida y el bus de datos que proporciona un medio de transporte para la transferencia de información en todas estas partes, ¿no? Entonces, este concepto que tenía von Neumann sobre la arquitectura hoy en día está atento, ¿no? Está activo. Bien, entonces, estas unidades, estas partes, por ejemplo, una que es la unidad central de proceso, realiza la coordinación y el funcionamiento de todos los componentes del computador. Está compuesto por 2 partes importantes. Uno, que es la unidad de control, que se encarga de interpretar instrucciones y activar señales de control para un funcionamiento ordenado de la computadora. También participa la unidad aritmética lógica, donde básicamente nosotros vamos a poder hacer todas esas operaciones aritméticas, lógicas, relacionales. Vamos a trabajar con estas operaciones matemáticas de tal manera que nos permita procesar información, en este caso los datos. Bien, a ver, vamos a seguir aceptando a sus compañeros para iniciar. Bien, también se habla muy importante sobre la memoria principal. Nosotros podemos observar que la memoria principal o primaria también se denomina memoria central. Está conformada por bloques de circuitos integrados o chips capaces de almacenar, retener o memorizar información digital. Bien, entre estas dos teníamos la memoria ROM y la memoria RAM. Bien, en este caso la memoria ROM es de solo lectura y la RAM es la memoria
de acceso aleatorio. Bien, nosotros podemos ver que estas dos memorias pertenecen a la memoria principal. Nosotros hablamos mucho, ¿no?, cuando hablamos de la memoria RAM, tanto en cualquier dispositivo que tengamos, un teléfono inteligente, una tablet, podría ser un computador de escritorio, una computadora portable, ¿no?, en este caso una laptop, ¿no? Entonces ahí vemos la capacidad, ¿no? Podemos ver que hoy en día la memoria influye mucho en el funcionamiento de los programas, ¿no? Y la memoria ROM, que es una memoria de solo lectura, donde mínimamente se va a encargar de realizar ciertas operaciones al inicio de la computadora. Inicialmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reconocer todo lo que está conectado a la computadora y a indicar, ¿no?, está conectado a algún dispositivo, la memoria, una pantalla, un teclado, entre otras cosas, ¿no? Y de cierta manera nos va a indicar la manera de cómo va a arrancar o cómo va a funcionar todo esto. Bien, entonces tenemos estos conceptos muy importantes. Un ejemplo de la memoria RAM podemos observar que es la memoria de la BIOS. Bien, nosotros podemos observar que esta memoria de la BIOS lo tenemos muy en cuenta cuando instalamos un sistema operativo. Bien, nosotros eso lo vamos a ver más adelante cuando nosotros instalemos, bueno, en este caso, un sistema operativo. Bien, también cuando hablamos de dispositivos, hablamos de aquellos dispositivos de entrada, ¿no? ¿Qué es un dispositivo de entrada? Tal vez alguien se anima. Son dispositivos que se le permite meter datos a la computadora. Exacto, ¿no? Un dispositivo de entrada son aquellos dispositivos que me permiten el ingreso de información, en general desde alguna fuente externa o por parte del usuario a la memoria principal de la computadora, ¿no? Podemos ver algunos dispositivos de entrada de ejemplo. El más conocido, ¿cuál es? El teclado. Tenemos el más conocido. Otro tenemos el mouse. Otro dispositivo de entrada puede ser un USB. A ver, vamos a permitir el ingreso de sus compañeros. ¿Ok? El escáner. Entonces, compañero, bueno, continuamos, ¿no? Entonces habíamos indicado que un dispositivo de entrada es aquel dispositivo que me permite introducir información, ¿no? Habíamos visto que tenemos algunos dispositivos, habíamos dado unos claros ejemplos como el teclado, el mouse, tal vez una pantalla táctil, tal vez si nuestro equipo tiene un dispositivo de lector de memoria, puede ser un disquete, un SD, USB, entre otros, ¿no? Entonces es importante reconocer que esta computadora necesita entradas, ¿no? Habíamos visto que en la arquitectura de von Neumann decía dispositivos de entrada y salida. Necesitamos ese tipo de entrada, ¿no? Bien, ahora tenemos los dispositivos de salida. Si bien un dispositivo de entrada me permite introducir información, ¿qué es lo que realizará un dispositivo de salida? ¿Alguien? La impresora. Bien, claro, eso es un ejemplo de un dispositivo de salida. Pero ahora, bueno, Una pantalla, un monitor. monitor. Bueno, no, en este caso, lo que ustedes están indicando son ejemplos de dispositivos, ¿no? Pero ¿qué es un dispositivo de salida? Bien, vamos a ver esta parte, ¿no? Los dispositivos de salida son aquellos dispositivos que me permiten emitir o dar salida a la información resultante de las operaciones realizadas por la CPU, ¿no? La unidad central de proceso. Ahora sí, veamos algunos ejemplos. Uno de sus compañeros indicaba el monitor. Otro ejemplo.
impresora? La impresora, bien, me permite imprimir cierta información. Otro dispositivo de salida. Los parlantes. Los parlantes, exacto, ¿no? También puede ser los altavoces o los auriculares que tenemos, ¿no? Entonces podemos ver que también al momento, cuando unimos todas estas partes, podemos ver que existen dispositivos que cumplen ambas funciones. En este caso puede ser de entrada y salida. Por ejemplo, una impresora multifunción. Por un lado, imprime cierta información y por otro lado, ¿qué es lo que hace? Introduce información con el escáner, ¿no? También hay pantallas touch, ¿no? Por un lado nos muestra la salida y también como es touch podemos introducir, ¿no? Entonces tenemos allá diferentes, ¿no? Como el USB también, ¿no? Ahí yo puedo meter información, grabar, llevarlo al otro lado e introducir y de esa manera también obtener cierta información, ¿no? En el otro equipo. Entonces existen dispositivos de entrada, de salida, existen ambos dispositivos que cumplen ambas funciones. Bien, también tenemos dispositivos de almacenamiento secundario, ¿no? Bueno, un almacenamiento secundario es un conjunto de dispositivos o medios de soporte que conforman un subsistema de memoria de una computadora, ¿no? Junto a la memoria principal. Nosotros conocemos algunos dispositivos externos, ¿no? Como los magnéticos, los ópticos, los magneto-ópticos, los electrónicos o de estados sólidos. Bueno, en el avance de la tecnología podemos ver estos, ¿no? Los USB, los CD, los DVDs, los discos duros, las tarjetas micro SDs, entre otros, ¿no? Entonces son igual un subsistema de memoria de una computadora donde yo básicamente voy a poder almacenar cierta información. Ven, nosotros cuando hablamos de una computadora habíamos hablado sobre el concepto de arquitectura de von Neumann. Habíamos dicho que está conformado mínimamente por 5 partes: la unidad central de proceso, la memoria, la unidad aritmética lógica, el bus de datos que de cierta manera va a llevar la información a todo lado y los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Hablando físicamente podemos ver que una computadora está compuesta por estas 5 partes. Acá podemos ver bahías para la RAM. En este caso, a ver, un minuto. No, acá podemos ver de cierta manera. Acá la RAM, ya sabemos que es la RAM, ¿no? La RAM, bueno, todo funciona con electricidad. Acá tenemos la BIOS, acá tenemos los dispositivos de entrada y salida, por ejemplo, esto para la VGA, que es el monitor, los USBs, el PS2 para los teclado y mouse, HDMI, el Wi-Fi, podemos ver audio, acá la LAN, en este caso la red, acá el CPU, que es el procesador de la computadora, ¿no? La unidad central de proceso, ¿no? También que a su vez tiene una memoria caché que le ayuda, ¿no? Aquí también podemos ver el BIOS, ¿no? Ya lo habíamos indicado. Acá el SATA, que son las conexiones, bueno, el bus de datos que me va a permitir llevar información a través de todos estos componentes. Entonces es necesario saber que esta arquitectura que nos da von Neumann, que componen por 5 partes de una computadora, hoy en día ya lo hemos reflejado. Dependiendo del tamaño, tenemos las computadoras de escritorio, serán un poco más grandes, depende de la marca y demás, y en las computadoras personales, que son pequeñitas, ¿no? Y portables. Ven, nosotros una vez que ya has identificado esto de lo que viene a ser von Neumann, identificamos el hardware. Ustedes ya se deben acordar sobre esta definición de hardware. ¿Qué es el hardware? ¿Alguien?
lo que se puede tocar. Todo lo que se puede tocar. ¿Qué más? Esa parte física de la computadora. Eso, toda la parte física. Hace un momento hemos visto una tarjeta madre, ¿no? Donde se conectan varios dispositivos, todos los que nos imaginemos. Entonces vamos a decir, hardware es el soporte físico del computador. Corresponde a todas las partes físicas y tangibles, lo que se puede tocar como mencionarios, de una computadora, ¿no? Viendo sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, cables, gabinetes, cajas, periféricos y cualquier otro elemento físico involucrado. Bien, entonces, a momento una pregunta. Si yo tengo todos los componentes para armar una computadora, ¿funcionará? ¿Cómo dijo? Si tengo todos los componentes para que funcione ahorita una computadora en parte física, lo conecto todo donde debería estar el microprocesador, la memoria, los dispositivos de entrada, el bus de datos, el disco duro, ¿funcionará? No, porque me falta un sistema operativo por el cual realice operaciones matemáticas o algo así. Ya, bien, vamos por un concepto, está por ahí, no va a funcionar, ¿no? Porque nos falta conocer esta definición. Ya sabemos que es hardware, toda la parte física, cualquier dispositivo. Decimos, ¿no? Puede ser una impresora, puede ser una tarjeta de red, Wi-Fi, un fax puede ser, ¿no? Hardware. Ahora vamos a dar esta definición, el software. ¿Qué será el software? Lo que no se puede tocar, intangible. La parte que no se puede tocar, la parte intangible. Bien, también podemos mencionar que software es la parte lógica e intangible que poseen los sistemas informáticos. El software es lo que hace que una computadora pueda realizar sus tareas y controlar los dispositivos físicos o hardware, ¿no? Podemos ver que hay distintos tipos de software. Podemos agruparlos según afinidad, por uso específico o uso general. Por ejemplo, tenemos en Microsoft Word, es un software de edición de textos. Bien, en nuestro caso vamos a hablar de un software de base. Bien, es un programa imprescindible para el funcionamiento de la computadora, ¿no? En este caso, principalmente son los sistemas operativos, los lenguajes de programación y utilitarios, ¿no? Cosas que necesito para yo dar mantenimiento, desarrollar y verificar que todo funcione correctamente. Bien, ahora vamos a hablar del software de base. A un inicio estamos indicando que un software de base, como su nombre indica, base. Nosotros cuando construimos, por ejemplo, un hogar, un edificio, tenemos que tener cimientos, ¿no? Las zapatas, los machones, cosa que yo a partir de eso puedo construir unos niveles superiores, puedo diseñar, puedo construir otros cimientos para otras cosas. Entonces, cuando hablamos de base, estamos hablando de programas imprescindibles. En este caso, esos programas imprescindibles son los sistemas operativos, ¿no? Por ejemplo, un sistema operativo es un conjunto de programas que administran los recursos del sistema de cómputo. Hemos hablado de los componentes importantes, ¿no? La memoria, el procesador, los espacios en disco, aprovecharlos al máximo, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de sistemas operativos, ¿no? Como los monusuarios, el MS-DOS, que es un sistema operativo de disco de Microsoft, y los multiusuarios, en este caso, el Unix, bueno, que es el primer sistema operativo que tiene un núcleo de funcionamiento, entendamos eso, de funcionamiento que coordina la administración de la parte física. El Windows, que ya lo conocemos, ¿no? Y ahora también podemos ver que existe otro sistema operativo
ya estamos hablando en este caso de Linux. Entonces nosotros, haciendo un hincapié y recordando algunos conceptos, entonces cuando vamos a hablar de Linux estamos hablando de un sistema operativo que va a administrar los recursos del sistema, tanto en memoria, tanto en dispositivos de entrada y salida, discos duros o cualquier dispositivo. Bien, entonces con esto estamos dando a una antesala para ver nuestro primer capítulo. Vamos a entrar a una parte teórica, vamos a hablar un poco de historia, de distribuciones y demás. Pero inicialmente este concepto de software tenemos que entender y recordar y tenerlo muy en cuenta. No sé si hay una consulta o duda a momento. Ninguna. Y una consulta aquí. ¿A qué se refiere con monousuarios en el caso de los sistemas MS, DOS y CPM? Cuando hablamos de sistemas operativos monousuario, como dice mono, ¿qué significa? Uno. Entonces solo es un usuario. A ver, a modo de ejemplo, nosotros, antes que ha aparecido y ha evolucionado la administración de los recursos, nosotros, bueno, el primer sistema operativo se trabajaba de esta manera. Entonces era a base de comandos. Por ejemplo, ustedes pueden observar que en nuestra visualización de manera gráfica, por ejemplo en este caso de Windows que estamos mirando, yo puedo ver que Windows trabaja por unidades, ¿no? Trabaja ya con algunos directorios o carpetas donde almacena, en cierto caso, los usuarios registrados, los archivos de sistema, por ejemplo en System32 y demás. Mediante estos archivos se manejan, y cada archivo, antes que nosotros creamos de manera gráfica, como en este caso, yo puedo ir acá, puedo crear una carpeta, por así decirlo, curso Linux, lo podríamos hacer. Bueno, esto es gracias a la evolución de ciertos mecanismos. Antes solamente iniciábamos y veíamos esta interfaz que solamente un usuario podía manejar, y con modo de comandos, por ejemplo, en navegación por ciertos comandos yo puedo administrar. Por ejemplo, yo voy a crear una carpeta diciendo curso Linux 2025. Entonces yo mediante algunos comandos podría ver, ¿no? He creado esta carpeta, pero no he utilizado, por ejemplo, he creado esta carpeta, ¿no? Curso Linux 2025, y de esta manera se crea la fecha y la hora, y me dice que es un directorio. Entonces, cuando decíamos monousuarios, solo se trabajaba por esa terminal, un usuario lo maneja. Ahora, cuando nos referimos a multiusuario, es que varios usuarios pueden utilizar a la vez, ¿no? Cada uno con su propio apartado, su propio registro de manejo de información y demás. A eso nos referimos con monousuario, que hoy en día ya no existen, ¿no? Todos han evolucionado y vemos a estos sistemas operativos modernos. Bien, ¿alguna otra consulta? Bien, aquí tenemos algunos sistemas operativos, tanto en diferentes plataformas, tanto de pago, con uso de licencia, y uso libre. Por aquí tenemos aquí los sistemas monousuarios. Acá podemos ver en Microsoft, ¿no?, que usualmente nosotros podemos utilizar tanto en Windows 10, Windows 11, bueno, otro tipo de sistema operativo server. Acá un software libre que tal vez no vamos a conocer, en Ubuntu. Acá tenemos otros sistemas operativos que es Red Hat, CentOS. Acá también tenemos otros sistemas operativos, el Mac OS. Tenemos el otro sistema operativo que también es muy popular, que nace a partir de Linux, que es Android, SUSE, el Windows Phone, que también era un sistema operativo para celulares, el Symbian también, que era para celulares, entre otros sistemas operativos. Entonces ya nosotros sabemos que un sistema operativo es un software de base que me permite controlar y administrar todos los recursos físicos de una computadora.
En este caso nosotros vamos a dar inicio a este curso recordando estos conceptos que mínimamente nosotros deberíamos entender. Bien, en este caso vamos a hablar en este curso del Linux, ¿verdad? ¿Alguna consulta un momento? Bien, entonces, una vez ya recordando estos conceptos básicos, bueno, todo este material se lo voy a proporcionar y la grabación de estas sesiones que vamos a tener al encargado para que les distribuya o que pongan el grupo, ¿no? Para que así nosotros podemos, de cierta manera, recurrir a esto de cuando tengamos un momento libre y cuando queramos repasar. Bien, ahora vamos a entrar a lo que viene a ser el sistema operativo Linux. Ya sabemos que habíamos dicho que el primer sistema operativo era el Unix, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de Linux, sobre, en primer lugar, un poco de historia de Linux para ver cómo se ha creado, las distribuciones que tiene Linux. Vamos a ver lo que es la GNU, aplicaciones, la interacción con otros sistemas. Vamos a hablar sobre la virtualización de sistemas operativos. Vamos a hablar sobre la arquitectura y otros entornos donde el sistema operativo Linux está. Bien, entonces nosotros vamos a observar. Bien, a ver, vamos a aceptar a su compañera. Bien, nosotros hablamos del kernel de Linux inicialmente. ¿Qué era el kernel? ¿Qué es el kernel en primer lugar? Es el núcleo, es el corazón, podríamos decir, de cómo funciona el kernel Linux. Inicialmente, antes de cómo nace el kernel de Linux, existe un proyecto que se llama GNU, un proyecto GNU que indica que se van a lanzar sistemas operativos Linux sobre el emulador de Minix. Entonces Minix y Unix han sido creados, y sobre las herramientas que tiene para la interacción con los componentes físicos se ha creado este proyecto, ha agarrado el corazón de Minix, y gracias a ese proyecto se ha creado Linux, ¿no? Entonces el corazón de donde nace Linux agarra el núcleo de cómo hace la conversión, tanto como en los dispositivos de hardware y tanto como las aplicaciones y la conversación del usuario, lo toma esto, ¿no? Por eso decimos, Linux Torvald desarrolla un emulador de terminal sobre Minix para conectar a los servidores Unix de la universidad, ¿no? El desarrollo evoluciona al concluir el proyecto Unix, que en definitiva utiliza cierta herramienta del Unix para crear sistemas operativos o distribuciones Linux utilizando el kernel de Unix, ¿no? Actualmente esa comunidad de realizar estos proyectos utilizando este kernel está activo. Es por eso que Minix con Unix hacen a Linux gracias a Linux Toolbars, ¿no? Entonces inicialmente estas herramientas, este proyecto nace sobre un proyecto de la universidad. Bien, ahora una vez que existe este conocimiento básico, vamos a hablar sobre el sistema GNU. Bien, el sistema GNU son las aplicaciones que nos van a permitir interactuar con dispositivos periféricos creados por ciertas evoluciones
que algunos han desarrollado. Por ejemplo, acá podemos observar, el ecosistema de aplicaciones de software libre son compatibles con Unix. Por un lado, las aplicaciones que se han ido creado de manera libre, ¿no? Bueno, existe un proyecto iniciado por Stallman en 1983, donde que a partir de 1990, tras ver el sistema GNU, ya contaba con algunas herramientas como programas que me permiten editar, realizar acciones para generar drivers, controladores, programas, librerías de apoyo para ir desarrollando esto, ¿no? Por ejemplo, Richard Stallman es conocido como el padre del software libre. ¿Cómo nace su historia? Dice, no tenía algún disponible o un núcleo para realizar ciertas actividades. Por ejemplo, él se compraba una impresora, quería instalarla. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros habíamos dicho que el software es aquel que me permite controlar un dispositivo. Entonces él agarra una impresora, no puede comprar, no tenía el driver y no la podía utilizar. Entonces él, a partir de los conocimientos sobre las herramientas de software libre, desarrolla su propio driver. Entonces dice, yo puedo desarrollarlo sin la necesidad de ir a comprar la licencia para el funcionamiento de este dispositivo. Entonces ahí nace esta generación de la creación de los sistemas GNU, ¿no? Que son aplicaciones libres compatibles con Unix. En este caso, Unix es el corazón de Linux, habíamos indicado, ¿no? Entonces, algunas aplicaciones que se han ido creando, por ejemplo, actualmente tenemos en Linux aplicaciones de escritorio. Estas aplicaciones de escritorio son la interfaz gráfica que tenemos, como el uso de ventanas, el uso del mouse, el uso de ciertos mecanismos de apertura y cierre de programas, ¿no? También tenemos herramientas gráficas, ¿no? Por ejemplo, el clásico de Windows, ¿cuál es? El visor de imágenes, ¿verdad? En este caso existe herramientas de imágenes como el GIMP y el Snash, ¿no? También hay herramientas de programación que a un inicio se han inventado, ¿no? El GCC, el GDB y entre otros, ¿no? También de sistema para manejar los archivos de sistema, ¿no? Que viene a ser el bash y el grupo, ¿no? Entonces ahí nace con estas aplicaciones del GNU diferentes programas para poderlos administrar. Bien, creo que quieren ingresar. A ver, vamos a observar. No. Bien, entonces de esta manera ya podemos ver que existen ya aplicaciones para el uso de la administración más amigable, ¿no? Ya vemos que existen escritorios que nos permiten ver de manera gráfica. Nuevamente, el kernel de Linux tenemos, y este kernel de Linux va a trabajar con todas las aplicaciones que me permitan interactuar, ¿no? Tanto de manera de escritorio, con gráficos, de programación y entre otras, ¿no? Y esas aplicaciones me van a permitir conectar con los usuarios, ¿no? Entonces Linux nace de un proyecto de la creación de un sistema operativo que me permite usar libremente ciertas herramientas, ¿no? Ahora vamos a ver un concepto también que es libertad y que es gratuito, ¿no? Entonces ahí podemos observar que esto ha ido evolucionando y se ha ido creciendo de alguna necesidad. Bien, ahora vamos a hablar de GLP, licencia GNU, la licencia de uso del sistema operativo y, bueno, las aplicaciones que puedan crearse para Linux.
Cuando decimos software libre, hablamos de un término de relativo a la libertad, no a la gratuidad. Cuando hablamos de, en este caso, de GLP, ¿qué significará GPL, perdón? ¿Alguien? Acá, una licencia pública general, ¿no? Entonces, esta licencia GLP de GNU tiene 4 grados de libertad en la cual la comunidad tiene que respetar, ¿no? Y tiene que seguir esos conceptos, ¿no? Dice, primera libertad, dice, puede ejecutar el programa con cualquier propósito. Libertad 1, puedo estudiar y adaptar el programa. Libertad 2, distribuir copias del programa. Libertad 3, o la libertad 4 en este caso, mejorar el programa y publicar las mejoras, ¿no? Entonces nosotros podemos ver sobre ciertos programas diferentes versiones, ¿no? Entonces, uno de los principios de libertades que tenemos con la licencia, tenemos que realizar ciertas acciones, ¿no? La licencia GLP, acá, GPL, nos indica, permite cobrar por la creación o distribución del software, ¿no? Hoy en día podemos ver, si tenemos software libre, también podemos dar mantenimiento a un tipo de software y tener una retribución, ¿no? O adaptarlo, ¿no? Para poder ver esto, ¿no? Entonces la licencia GPL de GNU nos permite tener esto, ¿no? Por eso dice, el software libre es relativo a la libertad, no a la gratuidad. Entonces, no todo es libre, ¿no? Ahí podemos tener este concepto bien importante. Algunas ventajas y desventajas de Linux. ¿Qué ventajas tenemos? ¿No? Ventaja, basado en software libre y también gratuito, la estabilidad garantizada, seguridad, gran comunidad de desarrolladores, interoperatividad con otros sistemas, gran flexibilidad, múltiples variables. Bueno, las ventajas. No todo es color de rosas, ¿no? Tenemos algunas desventajas. Por ejemplo, dificultad con drivers más modernos. ¿Qué pasa si sale una computadora moderna que maneja, bueno, sé, una Core i15, pongan, que se ha inventado, su arquitectura la maneja de otra manera? Entonces va a tener algunos componentes o procesadores que todavía Linux no lo ha creado, o no todavía la comunidad no ha desarrollado. Tal vez un poco con los drivers de algunos dispositivos modernos tarde un poco para que salga en Linux, pero la comunidad está atenta y siempre va a querer desarrollar para que funcione en este sistema Linux. La escasez de juegos, en casos se requiere cierta destreza en ocasiones. Bien, entonces de esa manera nosotros tenemos algunas ventajas y desventajas sobre el uso de este sistema operativo Linux. Bien, seguridad, no, bueno, en la mayoría de los casos, bueno, no se requiere instalación de antivirus, ¿no? La seguridad en sistemas operativos, bueno, en este sistema operativo multiusuario, solo el root, el usuario principal, puede hacer labores críticas. Archivos ejecutables se han habilitado por los usuarios, ¿no? Los archivos han de ser habilitados por los usuarios.
No existe registros donde se pueda almacenar comportamientos maliciosos. Sistema modular. Un error en un componente no compromete al resto. Software libre. Los usuarios conocen lo que hacen los programas y qué instalan. Sistema de repositorio. Instalación de software garantizado. Diversidad. Múltiples versiones y distribuciones. Cuando hablamos de versiones, podemos ver que la comunidad, con el grado de libertad, hace una mejora, lo publica, otro puede ser otra mejora y lo publica. Entonces siempre vamos a tener esta mejora garantizada. Y las distribuciones ya lo vamos a poder observar que se da de acuerdo inclusive a la necesidad o al tipo de uso que se le va a dar al sistema operativo. Nosotros podemos observar que algunos sistemas operativos en Linux van a estar dedicados en un caso a la educación con un sistema Ubuntu, por ejemplo, otro sistema de seguridad específica. Va a haber un Linux que va a ser el Kali Linux. Va a haber otros tipos de sistemas operativos que me van a permitir actuar. Incluso hay sistemas operativos Linux en este caso livianos, que no me van a consumir mucha memoria RAM, no me va a consumir mucho proceso, y en la cual voy a poder trabajar de manera normal. Bien, entonces eso viene a ser las distribuciones de Linux. Bien, vamos a aceptar a su compañero. Bien, entonces ahí vemos algunas ventajas sobre seguridad. Acá también vamos a hablar sobre las distribuciones. Ya hemos adelantado un poco, ¿no? Tenemos las distribuciones clásicas, las genealógicas, que de cierta manera unas distribuciones nacen a partir de otras con cierta mejora, ¿no? Por ejemplo, las distribuciones derivadas de Ubuntu, ¿no? También las distribuciones autonómicas, ¿no? Que no necesariamente hay comunidad para eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de distribución, también podemos hablar con un grupo de comunidades que netamente se desarrollan a potenciar, mejorar en cada momento, ¿no? Vamos a tener distribuciones de Ubuntu. Ellos se van a encargar de mejorar esas distribuciones. Va a haber otras distribución de, por ejemplo, de SUSE. Entonces ellos se van a encargar de Fedora, de Kali Linux. Entonces cada uno, o del L Linux, ¿no? De Light Linux. Entonces ellos van a encargarse de acuerdo a la característica de su comunidad, se va a encargar a lo que específicamente quieren realizar con la distribución. Bien, pero todos se basan en Linux, ¿no? Por ejemplo, algunas clásicas, ya habíamos hablado, ¿no? Algunas derivan y otras suben. Por ejemplo, antes era Debian y este ha generado algo más específico, que era educación, es Ubuntu, ¿no? El Slackware ha creado a Slack. Red Hat ha creado a Fedora y CentOS, ¿no? Entonces acá SUSE ha creado a OpenSUSE. Entonces cada una de estas distribuciones, entonces puede que crean otras independientes para que se dediquen a otra cosa, y por ellas, por cuenta propia, también pueden trabajar. Entonces cada distribución se va a encargar de algo específico, ¿no? Acá tenemos un apunte que indica: existen más de 600 distribuciones, actualmente 300 están activas. Bien, entonces distribuciones, vamos a ir un poco más adelante a estas distribuciones. A ver, entrando un poquito, podemos entrar a una distribución, en este caso a las de Ubuntu. Veremos
a la página oficial de Ubuntu, ¿no? Podemos ver acá la Ubuntu. A ver, esperemos que cargue. En este caso podemos ver a la comunidad, en este caso a las descargas de Ubuntu. Podemos ver sus servidores, bueno, de oficina, bueno, en este caso la descarga de Ubuntu para oficina, Ubuntu Desktop para PC portable, acá para descargar, bueno, algunas variantes de este sistema operativo para servidores, tipo de servidores de Ubuntu, para Raspberry, para Ubuntu para OIT, para el Internet de las Cosas, bueno, dispositivos móviles, desarrollar Ubuntu, Windows para Windows o Mac, entre otros, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que Ubuntu nos puede dar diferentes tipos de producto dependiendo para el uso que nosotros demos. También podemos empezar a ver una distribución, el Kali Linux, por ejemplo, que es una distribución que se dedica a la seguridad, ¿no? En este caso, acá ya nos ofrece algunas herramientas, ¿no? El instalador, dice el arranque simple múltiple o máquina virtual para que se pueda cargar directamente, entre otras, ¿no? Entonces, acá, bueno, estos instaladores que nosotros que nos pueden recomendar para diferentes arquitecturas, ¿no? Entonces ahí tenemos imágenes que nosotros básicamente lo podemos descargar, ¿no? Por ejemplo, Debian, que básicamente ha creado a Ubuntu, ¿no? Acá también de manera independiente, este es un sistema operativo que se puede descargar, ¿no? Entonces nosotros podemos observar que hay diferentes tipos de sistemas operativos Linux, en los cuales cada uno se dedica, ¿no? Incluso ellos nos dan algunas razones, por qué Debian, porque tiene soporte a usuarios, actualizaciones de seguridad, entre otras, ¿no? Entonces básicamente nosotros podemos descargar. A ver, otra, la de Red Hat, por ejemplo. En este caso, Red Hat, ¿no? Que también lo hemos visto de manera gráfica. Tiene su comunidad, tiene acá esto, ¿no? Acá podemos observar que a medida que esto va avanzando, nos ofrece ciertas, por ejemplo, tiene Red Hat Enterprise, ¿no? Entonces, acá nos dice compra, prueba y compra en línea, ¿no? El hecho de que sea libre, habíamos dicho que no significa que sea gratis. Red Hat se ha desarrollado para ser un sistema operativo servidor confiable, actualizable, que te da mantenimiento, soporte de seguridad, ¿no? Es por eso que también puedes comprar en línea, ¿no? Entonces, acá a ver si entramos, a ver qué opción podemos observar. Aquí, bueno, algunos, bueno, un servidor, por ejemplo, Red Hat, ¿cuántos dólares podemos ver acá? Bueno, dice puedes implementar de manera física o en virtuales o en la nube, ¿no? Por cada servidor te va a costar esto, ¿no? Tiene otras igual plataformas que tiene ciertos precios, ¿no? Entonces ahí podemos observar que las distribuciones se las pueden descargar. Bien, continuemos. Bien, acá podemos ver la genealogía de Linux en un línea de tiempo, donde que
a partir de Linux se puede crear inclusive distribuciones, ¿no? Que ellas han ido derivando a lo largo de todos estos años. No habíamos dicho, había unas 600, pero actualmente tenemos unas 300, ¿no? Vigentes, ¿no? Inclusive, si no me equivoco, en Bolivia también había, ¿no? Linux Bolivia, donde básicamente, bueno, ponían el logo del país y decían que es propio de Bolivia, ¿no? Hace un tiempo atrás, creo que ha desaparecido, pero sí han creado una distribución, ¿no? Moviendo algunos ficheros, algunas presentaciones y algunas características. Bien, también hemos visto que Ubuntu era una distribución basada en Debian. Podemos ver que esta distribución también está orientada al objeto móvil, al objeto que va a utilizar el equipo y los medios, ¿no? Aquí podemos ver su interfaz gráfica, así como Windows. Podemos ver el uso de herramientas, cómo las maneja, ¿no? Usualmente un sistema operativo más utilizado es el Ubuntu. ¿Por qué? Porque Ubuntu quiere acercarse más a parecerse a Windows. Tanto el uso de las ventanas, crean su propio sistema de escritorio, la apertura y la creación de programas. Entonces, Ubuntu es uno de los sistemas operativos más utilizados, ¿no? Acá dice, muy enfocada a la facilidad de uso. El 49% de cuota es del mercado de Linux. Más de 20 millones de usuarios en 2002, hace tiempo atrás, ahora debe ser exponencial. Al mismo tiempo hay distribuciones de Ubuntu, el Kubuntu, el Edu Ubuntu, el Light Ubuntu, es el hardware limitado, también el Ubuntu Studio, que este sistema operativo va a estar instalado por definición algunas herramientas de edición de multimedia, ¿no? Vamos a tener algún tipo de herramienta por este lado, ¿no? Entonces Ubuntu es uno de los más utilizados, ¿no? Algunas distribuciones autonómicas, variantes autónomas que han apoyado el desarrollo de distribuciones Linux, ¿no? Podemos ver en otros países que han ido creando sus Linux personalizados, ¿no? Acá podemos ver sus logros, esto acá, el Lincat, entre otros, ¿no? El Molinex, acá, ¿no? Entonces cada país de manera autónoma ha creado diferentes sistemas operativos basados en el kernel de Linux. Bien, nosotros básicamente cuando hablamos de Linux también van a tener sus propias aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener aplicaciones de escritorio donde nos vamos a poder interactuar con el sistema operativo. Escritores habituales como el KDE, el más conocido que el GNOME, el Light XD, bueno, es un escritorio Light parecido a Windows XP, y algunas aplicaciones de usuarios, ¿no? Aquí podemos observar que también algunas aplicaciones son multiplataforma. ¿Por qué se dice que son multiplataforma? ¿Alguien me puede decir? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Por qué se dicen algunas aplicaciones multiplataforma? Están pensados para escritorio y dispositivo móvil también. ¿Otra respuesta? ¿Otra respuesta? Que pueden funcionar en diferentes sistemas operativos o algo así. Sí, exacto. Multiplataforma, pueden trabajar en diferentes sistemas operativos. Podemos ver que cuando ya vamos a instalar un sistema operativo, que
podemos instalar en este caso, ¿conocen esta herramienta? A ver, el zurrito, ¿qué es? ¿El navegador? Es un navegador, ¿no? Es multiplataforma. Yo lo puedo encontrar el mismo, con nombre y apellido, en Windows, en Linux y en Mac, ¿no? Por ejemplo, Java de la misma manera, ¿no? Y algunas aplicaciones que podemos observar. Entonces, algunas ya crean en diferentes plataformas. Por ejemplo, las que también hacen aplicaciones netamente para su sistema operativo, ¿quiénes son? Los de la empresa de la manzana, ¿no? Entonces crean sus propias aplicaciones y no las comparten, ¿no? Pero otros piensan un poco más. Esto me puede servir para Windows, esto me puede servir para Linux. También crearé para Mac, para que ellos también aprovechen el producto que estoy lanzando. Entonces, hoy en día, cuando nosotros necesitemos desarrollar algún tipo de software, lo tenemos que desarrollar pensando en multiplataforma, ¿no? Ahí podemos ver incluso en las aplicaciones móviles que tenemos, ¿no? Unos crean solamente para Android, ¿no? Otros para iOS. Hay que pensar también, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, bueno, en las instituciones que requieren desarrollo de aplicaciones móviles, algunos buscan, ¿no? Alguien sabe desarrollar para iOS. Tenemos muchos clientes que manejan iPhone y, bueno, solo tenemos para Android, ¿no? Entonces nos estamos limitando. Alguien puede desarrollar. Entonces ahí ve el conocimiento y especialización, ¿no? Por ejemplo, unas empresas manejan netamente Linux, ¿no? Entonces ya nosotros con estos primeros pasos mínimamente vamos a tener que utilizar a Linux como si fuera Windows en esta primera etapa, ¿no? Que son nuestros primeros pasos. Entonces existen programas para Windows, existen programas, algunas idénticas, otras similares. Por ejemplo, esta herramienta, ¿qué se les parece? Parece Excel, ¿no? Una hoja de cálculo, ¿no? Pero tiene otro nombre, ¿no? LibreOffice podría ser, o otra manera, pero de cierta manera han visto que se utiliza mucho los procesadores de texto, como el Word, como las hojas de cálculo, como el Excel, y de cierta manera lo que hace Linux, como dice, tiene que realizar software que se necesita. Si necesita eso, ya voy a con mi comunidad saco para esto, lo desarrollo. Si quieres algo similar, casi igualito, lo fabricamos, ¿no? Entonces de esta manera, y vamos a ver todo eso, ¿no? A ver, recapitulando un poquito sobre el anterior, hay algunas interfaces de escritorio. Por ejemplo, habíamos dicho que es un conjunto de aplicaciones que me permite interactuar con el usuario, ¿no? Con ventanas, gráficos y demás, ¿no? Varios entornos han creado bajo la plataforma base parecidas a Windows, dice, ¿no? Pero utilizan diferentes estrategias o librerías, ¿no? Para poder desarrollar todo esto, ¿no? Por ejemplo, el GNOME, este es el Lite, ¿no? Que me tiene una interfaz bien básica que me permite optimizar recursos. El K, el Xface, entonces existen otros entornos, ¿no? Aquí también podemos ver algunos entornos, por ejemplo, del GNOME, del escritorio de Ubuntu. Con este trabaja Ubuntu. Pueden ver que tiene cierto parecido a Windows, ¿no? En el uso de sus ventanas, inclusive, ¿no? La barrita lateral que lo podemos manejar, ¿no? También hay aplicaciones, por ejemplo, que se ha creado en Linux para reproducción de audio, para diseño gráfico, para editor y organización de fotos, ¿no? Entonces, cada cosa que exista, por una parte, puede que tratar de utilizar algunos conceptos una de la otra, ¿no? Entonces, el uso de ventanas, por ejemplo,
en las barras laterales aquí al centro, ¿no? Ustedes Windows 11 es acá abajo, ¿no? Entonces eso la tenía Ubuntu, o bueno, en este caso la tiene Mac, ¿no? Y todos se han copiado a Mac, ¿no? Por el uso de el botón de inicio hacia abajo flotando. Entonces cada una de estas ve la mejor manera, la cual los usuarios finales utilizan más y le tratan de acomodar para que no sea muy complicado el utilizar Ubuntu, sea lo más natural posible. No, otros escritorios, bueno, otras herramientas también. Acá podemos ver un tipo de escritorio igual, parecido a Windows XP. Otras aplicaciones también de desarrollo, el KDLOP de desarrollo, el Amarok, que es de reproducción de audio, el K3B, que es un grabador, ¿no? Tipo, ¿a qué se refiere esto más o menos? Tipo Nero, ¿no? Grabador de CDs, DVDs y en esto, ¿no? Navegadores que también se tiene. Bien, aquí también habíamos hablado de los optimizadores, ¿no? Habíamos dicho el LED, que se parece más o menos a lo que tiene Windows XP, ¿no? Windows XP, ustedes lo pueden observar, ¿no? Optimiza los recursos, aquí tiene su botón de inicio y demás, ¿no? Entonces este requiere menos hardware, es ligero y bueno, algunas veces es recomendable utilizar esto por los recursos que vamos a necesitar. Bien, acá también hablamos algunas aplicaciones de usuario, por ejemplo el VLC, ¿no? De multimedia, que se lo tiene y se utiliza mucho en Windows, como el Internet, ¿no? Tenemos acá el Mozilla Firefox, el Google, bueno, aquí de comunicación o de mensajería, ¿no? El Pitlin maneja lo que viene a ser mucho de en Linux, el Evolution, para ofimática o herramientas de oficina, el LibreOffice o el OpenOffice, ¿no? Que son herramientas de oficina para poder hacer algunas tareas empresariales básicas, como procesador de texto, de cálculo, de presentación, de mensajería, de chat, entre otros, ¿no? Entonces podemos ver que cada una de estas tienen herramientas, en algunas iguales porque son multiplataforma o propias que realizan la misma tarea que la otra, ¿no? Ahora vemos este punto, ¿no? Sobre la interacción con otros sistemas. En este caso, la interacción con otros sistemas utiliza la herramienta de Samba y el Group, ¿no? Que yo, a través de la interacción utilizando Samba, yo puedo realizar una transferencia como cliente servidor y utilizar algunos servicios entre diferentes sistemas operativos, ¿no? Acá Samba es una implementación libre de protocolo de archivos compartidos con Windows. Es posible que computadoras de GNU Linux, Mac OS o Unix en general se vean como servidores que actúen como clientes en redes, ¿no? Entonces acá, si yo tengo sistemas operativos de, por ejemplo, Windows, servidor Ubuntu, terminal Ubuntu, un servidor Windows 2000 tal vez, y voy a tener esta herramienta que es Samba, que me va a permitir la conexión con cada uno de estos, ¿no? Con este. Ese va a ser el intermediario que me va a permitir realizar la interacción con protocolos, ¿no? Cuando hablamos de protocolos, ¿de qué hablamos? Hablamos de procedimientos, de controles que se deben seguir para enviar información. Por ejemplo, un protocolo bien conocido, cuando nosotros nos instalamos Wi-Fi o Internet en nuestra casa, usualmente ahora todo es Wi-Fi, ¿no? Nos traen un modem Wi-Fi.
Y cuando tenemos una red, la única manera de poder entrar y compartir el internet o la navegación o donde nosotros nos vamos a ingresar, vamos a tener un protocolo. El mínimo es la clave, ¿no? El nombre del internet y su contraseña. Entonces, este protocolo que crea Samba, pero para los archivos con Windows más que todo, ¿no? Bien, acá tenemos el ejemplo, ¿no? El servidor configura directorios que ofrece el exterior, así como quien lo ofrece, ¿no? Ficheros, exportaciones, y el usuario remoto puede montar un directorio local en el recurso ofrecido, ¿no? Entonces yo puedo dar un recurso donde puedo compartir ciertos, ¿no? Acá archivo Samba y aquí cliente Samba, ¿no? Entonces ahí podemos ver que pueden compartir ciertos mecanismos para el compartir algún tipo de recurso. También tenemos la interacción con otros sistemas GNU, ¿no? Con Group, ¿no? ¿Qué es el Group? Me permite instalar en una parte física diferentes sistemas operativos. Yo puedo instalar Windows, puedo instalar Linux, puedo instalar Mac, ¿no? Y cuando inicie el sistema voy a poder observar, ¿quieres iniciar con Windows, Mac, Ubuntu o otro sistema operativo? Entonces esto es un gestor de arranque múltiple. Durante el arranque el BIOS localiza el inicio del disco, carga el primer sector de arranque donde habitualmente comienza el arranque del sistema operativo o de Group para un sistema múltiple, ¿no? Ustedes pueden observar que algunos laboratorios tienen diferentes sistemas operativos, ¿no? Te dice, ¿quieres iniciar, por ejemplo, el laboratorio en este caso, de redes, si no me equivoco, tienen dos sistemas operativos, ¿no? Windows 10, Windows 7 o del profesor, algo así, si no mal recuerdo, en los laboratorios. Bien, entonces de esta manera podemos observar que existe el trabajo multiplataforma, ¿no? Ahora, un apartado importante, que es la virtualización. Bien, cuando hablamos de la virtualización, vamos a poder hablar de, en este caso, un concepto: entornos profesionales. Podemos hablar conexiones de red, configuración de red o hosting, configuración de red bridge, que vamos a poder ingresar, poner una máquina virtual como si fuera parte de una red, la configuración NAT que sea independiente de la red donde estoy. Podemos utilizar herramientas como el KVM o el VirtualBox, ¿no? Acá tenemos Oracle VirtualBox, el KMB, entre otros, ¿no? Entonces habíamos hablado de las herramientas que vamos a utilizar en este caso. Bien, concepto de virtualización. Bien, es una tecnología que mediante un software permite la creación de recursos hardware en base a la plataforma real y un software específico de virtualización, ¿no? Los elementos virtuales se muestran al usuario sin diferencia alguna, sistemas reales. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado, ¿no? Para la creación de una computadora hemos hablado de la memoria que necesita, ¿verdad? ¿Qué más necesita? Microprocesador, necesita un disco duro donde se va a almacenar la información y demás. Entonces, ¿qué hace la virtualización? Dice que crea recursos hardware a una plataforma real y un software específico de virtualización, ¿no? Entonces este efecto de virtual puede ser, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo mi equipo físico, mi hardware físico.
En mi hardware tengo mi CPU, mi memoria, tarjeta de red y mi disco. Todo esto está en el microprocesador. De ahí yo puedo crear equipos virtuales. Puedo decir, virtualízamelos los recursos, el micro, la memoria, tarjeta de red y pero yo voy a instalar aquí Windows. Lo voy a manejar todos estos recursos con Windows. Acá lo mismo. Créamelos igualito lo que tienes, un microprocesador, memoria, tarjeta de red y disco. Pero esto yo lo voy a manejar con Linux. Acá también, no, créamelos mi microprocesador, memoria, tarjeta de red y disco. Y yo lo voy a manejar en este caso con Solaris. Entonces la virtualización me permite crear recursos como los tengo físicamente para poderlos administrar de manera independiente, ¿no? Pero al crear estos recursos es como le estuviera compartiendo el mío. Si tenía memoria de 8, le estoy dando 2, ¿cuánto me queda? Voy reduciendo un poco, ¿no? Ya mi computadora ya no va a ser bien confiable, ¿no? Bien, seguimos. Estamos acá. Bien, entonces acá también la virtualización, bueno, en entornos profesionales permiten reducir la inversión de hardware. Es preferible comprar gran hardware y luego virtualizar varios equipos. Hoy en día esto facilita a reducir el espacio físico. Algo bien importante es los entornos empresariales trabajan ya todo virtualizado. Se compran una estructura física robusta de tal manera que nosotros podamos de cierta manera ocupar menos espacio en el storage. Podemos crear máquinas virtuales y cada máquina virtual puede dedicar a cada una, ¿no? Algo también muy importante es cuando podemos separar, ¿no?, los servicios. Si puede fallar un equipo, si están instalados varios programas o servicios, puede afectar a todos. Pero si los independizamos en sistemas virtuales, cada uno va a dar su servicio según vaya funcionando todo. Bien, KMB también es otra opción ideal. Bueno, esto es sobre la virtualización de los host Linux, ¿no? También es un sistema integrado del kernel Linux que lo da ventaja sobre otras aplicaciones del sistema, ¿no? Trabaja KVM con los drivers, con el Linux de kernel, trabaja con los usuarios y con el hardware. VirtualBox, bueno, es la opción ideal para virtualizar sistemas no Linux. Entorno de administración más de desarrollo y amigable, el sistema virtualizador corre como una aplicación sobre el sistema operativo. Bien, acá un poco nos vamos a adelantar conociendo la arquitectura de Linux. En este caso, ¿no?, podemos observar que la arquitectura en este caso trabaja con usuarios y grupos, con el núcleo, los módulos, la estructura de directorios, la arquitectura de ficheros y los permisos, ¿no? Acá podemos ver de manera gráfica el kernel directamente trabaja con lo relacionado a las funciones. Acá podemos observar que también va a ser la biblioteca de funciones, las aplicaciones sobre el GNU y el shell de cliente, ¿no? Y el modo gráfico que nos va a permitir de cierta manera realizar ciertas operaciones. Bien, el sistema operativo multiusuario, cuando hablamos de la arquitectura de grupos, ¿no? En este caso estamos hablando del sistema operativo multiusuario, un usuario especial.
en este caso el usuario especial es root, destinado a las tareas administrativas restringidas. Es como el administrador, ¿no? Bien, otro punto, los procesos ejecutados en el sistema pertenecen a un usuario y en función a dicho usuario, cada proceso tendrá unos permisos u otros. O sea, vamos a delegar permisos. Un usuario puede tener acceso a ciertas cosas, lo puede realizar dependiendo a la asignación o al grupo que pertenece, ¿no? Los usuarios pueden pertenecer a varios grupos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un grupo B, un grupo A, y podemos tener usuarios que pueden pertenecer a distintos grupos, y estos grupos van a tener accesos de ambos grupos, en este caso B y A. Y sobre todo, habíamos dicho, el usuario especial que administra todo lo restringido. El único, ¿quién es? El usuario root. Así como bueno, podemos ver al administrador, ¿no? La arquitectura del kernel. Acá podemos ver el proceso principal del sistema operativo. Es un intermediario entre el hardware y software del usuario. El distribuidor de tiempos de CPU entre procesos, ¿no? Aquí tengo mi kernel, mi núcleo, donde yo administro la memoria, los procesos, que voy a trabajar con el software y con el hardware. Bien, acá podemos ver que el kernel era monolítico antes, pero bueno, se ha cambiado la nueva funcionalidad. Bueno, actualmente algunos drivers se pueden ir generando, ¿no? Con algunas inserciones de algunos módulos, ¿no? Que van a apoyar y van a trabajar netamente con el kernel, y de esa manera trabajar con las aplicaciones que existen. Bien, aquí tenemos el sistema de archivo de Linux. Nosotros en Windows, ¿qué habíamos indicado? Trabaja por unidades, ¿no? La C, la D, bueno, y nosotros tenemos que escoger una unidad en la cual nosotros vamos a instalar, por ejemplo, acá archivos del programa, bueno, bueno, los archivos temporales, los usuarios y los archivos de sistemas. Y aquí podemos ver toda una gama de su arquitectura. Linux, ¿cómo trabaja? Trabaja como una arquitectura de árbol invertido, donde empieza por la raíz. En este caso empieza por el directorio raíz. Dentro del directorio raíz vamos a poder observar que vamos a tener acá un directorio donde se va a poder compartir cosas. Acá uno de dispositivos, acá de temporales, acá en home, en casa, se van a alojar los usuarios. Bueno, en este caso algunos tipos de usuarios. Acá en USR, algún tipo de administración del sistema operativo. Entonces la funcionalidad lo vamos a conocer con esto, ¿no? Aquí la jerarquía primaria es la raíz, el directorio raíz de toda jerarquía de archivos del sistema. Entonces mi principal es esta, y dentro de esta voy a tener, bueno, este árbol de directorios donde cada uno me va a permitir de cierta manera desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, el bin dice comandos binarios esenciales de usuario, el boot, archivos estáticos de selección de arranque, el dep, archivos de unidades, el etc, configuración del sistema host, el home, directorio del home de usuario, el lib, librerías esenciales compartidas de módulos de kernel, media, puntos de montaje de medios removibles, como cuando yo conecto
un USB. Eso se va a montar, ¿no? O cuando se quita se va a desmontar. El MNT, punto de montaje temporal. El OPT, agregados de paquetes de software y aplicaciones. El SBIN, binarios del sistema. El SRB, datos de los servicios provistos para este sistema. El TMP, archivos temporales. El USR, utilidades y aplicaciones de multiusuario, jerarquía secundaria. VAR, variables de archivos. El root, el directorio home del usuario root, entre otros, ¿no? Acá dentro de home podemos crear estudiantes, podemos crear grupos y demás, ¿no? Esta es la jerarquía estándar de un sistema operativo. Bien, ahora cuando hablamos de archivos y carpetas o directorios, vamos a tener una cierta característica de manejo de los directorios y archivos. Cuando hablamos de los ficheros de archivos, cada uno de estos tiene una serie de atributos que controlan en el acceso, así como sus atributos especiales. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, bien importante, si ustedes pueden fijarse en la parte de arriba, tenemos algunos tipos de archivo y escritorio. Por ejemplo, estas dos son carpetas. Acá puedo ver que son, en este caso, fotos, ¿no? PNG. Y esto, bueno, archivos especiales, AW, y un directorio temporal. Entonces, ¿cómo puedo saber todo esto? Bien, Linux dice, a un archivo yo le voy a dar ciertas características y lo puedo ver acá. ¿Dónde están estas características? Acá. Cada uno representa algo. Por ejemplo, este apartado se presenta al nombre del archivo. Este otro apartado se crea la hora que es donde se ha creado el archivo. Esto, la fecha que se ha creado el archivo. Acá podemos ver el tamaño que tiene el archivo. Como habíamos dicho, un usuario puede permitir a un grupo. Entonces dice a qué grupo pertenece. ¿Quién es el propietario? Los enlaces que tiene. Acá los permisos, todo este grupo son los permisos que tiene cada uno. En este caso, a ver, vamos a especificar un poco más. Este apartado que tiene 3 partes, dice que tiene permiso de R, puede tener W y X. R, ¿qué significará? Acá lo podemos ver, ¿no? Este apartado también lo podemos ver acá. Este apartado es este que estamos viendo, ¿no? Dice puede tener R, W y X, pero para permisos de otros grupos, otros. R, ¿qué significa? De read, ¿no? Lectura. Write, W, de escritura. Y X, ¿de qué? Execute, ¿no? Ejecución. Entonces yo, al grupo que yo pertenezco, puedo tener estos permisos. Puedo solamente leer los archivos de ahí, puedo escribir en ese lugar o puedo ejecutar ciertas acciones. Lo mismo tenemos en el otro apartado. En este caso, estos 3 siguientes, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lectura, escritura y ejecución, ¿no? Y estos otros 3 siguientes del propietario, que es lectura, escritura y ejecución, ¿no? Read, write y execute, ¿no? Y lo último, el último dice qué tipo es. Si es D, es directorio. Si tiene la barra, ¿qué significará? Que es archivo. Si nosotros nos vamos
definitivamente desktop es escritorio, GNU es directorio, temp es directorio, en este caso foto 1 es archivo, carta ABW que puede ser un archivo de texto, y informe igual otro archivo de texto. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar con archivos y directorios dentro de Linux, va a tener todas estas propiedades y atributos especiales para que otros o el grupo o el usuario pueda realizar. Bien, ya vamos a entrar a esta etapa ya final. Vamos a ver algunos entornos de Linux. Bien, cuando hablamos de entornos de Linux podemos ver que Linux no simplemente se encuentra para sistemas operativos de escritorio. Podemos ver que tienen entornos de movilidad, de embebido para dispositivos como Raspberry. Entre proyectos pueden ver que hoy en día existen como Raspberries como estos que trabajan como con software base de Linux. Por ejemplo, Android se ha creado en base de Linux y pueden trabajar de cierta manera. Entornos de movilidad, podemos ver aplicaciones que nos van a permitir trabajar, tanto como touch o con sistemas multiplataforma. También podemos ver que Linux trabaja de cierta manera en Smart TV, en routers, en reproductores, en Raspberry, entre otros. Que también vemos que ya directamente algunos equipos de OIT ya pueden trabajar con estos para el funcionamiento. Entonces podemos observar que Linux básicamente se ha creado con una historia que proviene de un proyecto de GNU para crear sistemas operativos que nos permitan realizar grados de libertad. No nos olvidemos que algunos grados de libertad en uso de la licencia GNU podemos ver que se aplica. También podemos ver en esta clase que el software libre es relativo a la libertad, no a la gratuidad. Bien, entonces, este día era una parte teórica donde básicamente hemos aprendido varios conceptos mínimos para poder trabajar. Bien, no sé si tenemos alguna consulta o duda y de cierta manera vamos a poder observar, Bien, la siguiente clase vamos a, hoy se los voy a compartir un Google Drive. Acá se los comparto, donde básicamente se aloja algunas herramientas. Por ejemplo, yo tengo acá el instalador de VirtualBox, VMware Workstation y una máquina liviana de Ubuntu, el Ubuntu. Entonces ya también podría dar algunas distribuciones, Aquí tengo el Ubuntu, el Ubuntu. También podemos descargar otras distribuciones para que ustedes puedan. Ya la siguiente semana vamos a instalar un virtualizador y luego vamos a instalar un sistema operativo Linux. Bien, entonces, para tarea de la siguiente clase, descarguen los archivos en sus equipos y juntamente conmigo vamos a instalar y ver ya toda esta parte teórica que hemos ido avanzando. Bien, no sé si hay una consulta o duda para terminar la sesión de hoy. Bien, no existe consultas o dudas. Vamos a acabar la sesión el día de hoy.